¿Qué tal? Soy María Elena Salinas y esto es 5 Preguntas. Como tal vez sepan, pasé casi 4 décadas presentando noticieros y otros programas informativos en Univisión. Soy hija de inmigrantes mexicanos, madre de 2 hijas y he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a informar, al periodismo. He reportado desde la frontera, cubierto guerras, elecciones, cumbres y desastres naturales, entrevistado a presidentes, figuras famosas y personas anónimas, siempre buscando las voces más diversas de nuestra cultura. Mi obsesión siempre ha sido contar la verdad, contar historias que afectan e impactan a los nuestros, información que lleve a la superación y empoderamiento de la comunidad latina en los Estados Unidos. Pero hoy siento que tengo una oportunidad de hacer algo más profundo, y es que nuestra comunidad no solo ha ido creciendo, sino que ha estado cambiando. Es cada vez más diversa en sus intereses y en su forma de ver el mundo. Me gustaría que juntos aprendamos a navegar estos cambios. Por eso, en este podcast, estaremos encarando las conversaciones más importantes de hoy junto a algunas de las personas más influyentes y fascinantes, y lo vamos a hacer con 5 preguntas clave. Serán entrevistas que siempre quise hacer, conversaciones profundas, con voces que están marcando nuestras vidas y nuestra sociedad, pero con un toque un poco más personal. Empezamos este podcast en tiempo de elecciones. Hace 4 décadas que yo cubro los comicios en este país. Y ahora más que nunca los candidatos y sus campañas están cortejando el famoso voto latino. No es sorprendente. Se calcula que en estas elecciones hay más de 36 millones de latinos elegibles para votar. Eso es 4 millones más que en el 2020. Y las elecciones en este país se deciden a veces por apenas unos miles de votos. Pero, ¿qué es el voto latino? ¿Qué nos une y qué nos divide? Y sobre todo, ¿qué está en juego en esta elección para todos los latinos? Para responder a estas dudas y otras, en este primer episodio cuento con una invitada muy especial, una periodista joven a la que conozco desde que nació. Nació en Miami, fue criada en Madrid y hoy vive en Nueva York. Está aquí por su trayectoria en política. Primero, ha trabajado para los presidentes Barack Obama y Joe Biden. Y también porque se ha convertido en una periodista experta en movimientos sociales y la comunidad latina. Su trabajo ha aparecido en Vice, MSNBC, Telemundo y varias publicaciones. Con apenas 37 años de edad, ha publicado ya 2 libros, Finding Latinx y Desertores o Defectors. Se trata de Paola Ramos. Hola Paola, qué gusto de verte. ¿Qué tal? Gracias por tenerme. Me da tanto gusto poder conversar contigo y yo creo que tenemos que decirle a la gente por qué nos conocemos y por qué dije que es una persona que yo conozco desde que nació. Porque eres hija de mi compañero de décadas, Jorge Ramos. ¿No es así? Así es, así es. De hecho, pasé mucha de mi infancia en ese estudio viéndola a los dos, así que son de las mejores memorias que tengo yo también. Fíjate que yo siempre me acuerdo, yo sé que yo te lo digo a cada rato y esta historia la he compartido 1000 veces contigo, pero no para quienes nos están escuchando. Cuando tú naciste, tu papá ya estaba en Miami, yo estaba en Los Ángeles, lo fui a visitar para conocerte y estabas justo ahí, ¿no? Y él te estaba aguantando con sus manos y los dos te veíamos de cerca y nos quedamos así viéndote tu carita. Y él volteó y me dijo, ¿sabes que ven en blanco y negro, no ven color? Se me hizo muy chistoso. Aprendí algo ese día, pero ¿tú sigues viendo la vida de blanco y negro o ya ves color? No, he aprendido a ver mucho, mucho en color. De hecho, justamente he intentado vivir una vida en la que no veo las cosas en blanco y negro. Pregunta 1. Bueno, Paoli, antes de comenzar a hablar del voto latino, eres hoy una reconocida periodista y escritora. Te conozco, como dije, desde que naciste y he visto cómo te has desarrollado. Creciste en Miami y te fuiste a vivir a Madrid a los 3 años de edad. ¿Qué parte de tu historia personal crees que más ha moldeado a la persona que eres hoy? Bueno, yo creo que de hecho es lo que dijiste al principio, ¿no? Que al principio yo pensé que la vida podría ser en blanco y en negro, pero yo creo que la vida me ha enseñado mucho a no poder ver las cosas en blanco y negro. Crecí en Miami, pero viví en Madrid
Me pasé toda mi infancia yendo desde Madrid a Miami. En Madrid me sentía mucho más americana, en Estados Unidos me sentía más cubana o mexicana. Cuando iba a México con la familia de mi padre me sentía un poco más restringida. Así que creo que un poco de esta idea, ¿no?, de la que hablamos mucho los latinos, de no ser ni de aquí ni de allá, me ha enseñado a poder entender que en la vida se pueden tener muchas cosas, ¿no? Se pueden tener muchas identidades, se pueden tener muchas casas. Y yo creo que eso es lo que supuestamente creo que me ha hecho una persona que es curiosa, que le gustan hacer preguntas, y más que nada una persona en la que mi misión siempre ha sido ser una persona que tiene compasión y empatía. Así que creo que es esta idea, ¿no?, de no ser ni de aquí ni de allá. Bueno, tu padre, Jorge Ramos, es uno de los periodistas más reconocidos de habla hispana, no nada más en Estados Unidos, yo diría que en el mundo. Tu madre, Gina Montaner, por supuesto, también es una destacada periodista y escritora en temas políticos. Y tu abuelo, Carlos Alberto Montaner, que fue un gran periodista, escritor y analista política. Siendo hija de figuras tan influyentes y nieta, por supuesto, ¿tu paso de la política al periodismo estaba predestinado? ¿Por qué decidiste ser periodista? Bueno, a ver, yo decido, después de la campaña de Hillary Clinton, en ese momento yo llevaba trabajando en la política mucho tiempo, ¿no? Empecé en la campaña de Barack Obama, me enamoré de ese movimiento, ¿no?, de esa inspiración que Obama creó, y luego estando justamente en la campaña de Hillary Clinton en el 2016, donde tenía un puesto que llamaban Deputy Director of Hispanic Press, ¿no? Y yo creo que mucho de la teoría de esa campaña de Hillary Clinton significaba que los latinos iban a votar en unos números enormes, ¿no?, frente a una persona como Donald Trump. Y justamente después de esas elecciones del 2016, cuando no solamente pierde Hillary Clinton, sino que el voto latino no se movilizó en la manera en la que nosotros pensábamos, en la manera en la que las encuestas nos enseñaban, yo creo que justamente en ese momento, María Elena, dije, mira, quiero un poco apartarme de la política y quiero hacer lo que mis padres han hecho toda su vida, lo que mi abuelo siempre hizo, y eso era hacer preguntas, ¿no?, cuestionar estereotipos, y tener esa distancia para poder pensar en la política de otra manera. Yo creo que eso sí, eso inevitablemente yo creo que me hizo encontrar lo que siempre me ha gustado hacer, ¿no? Y eso es el periodismo. Wow, qué interesante. Cuando yo leí tu libro Desertores, Defectors en inglés, aprendí mucho de ti y me sorprendió, Paola, que dijeras que no descubriste tu latinidad hasta que fuiste a la universidad. Cuéntame eso, ¿cómo ocurrió? A ver, yo creo que entendiendo que pasé mucha de mi infancia en dos ciudades, yo creo que son muy, muy únicas, ¿no? En Madrid y en Miami. Entonces, en Madrid particularmente, mi concepto, ¿no?, de lo que es la latinidad, de lo que es ser una persona hispana, fue una identidad que siempre estuvo informada por la versión europea, ¿no?, un poco por la historia de los españoles y la historia de los españoles en Latinoamérica. Y luego, estando en Miami, donde yo pues obviamente fui parte y he sido parte del mundo cubanoamericano, que realmente en Miami es un mundo pequeño, privilegiado. Entonces yo creo que son dos burbujas que no te dan una visión ni una ventana real de lo que significa ser una persona distinta en Estados Unidos. Yo creo que toda mi vida, hasta que tenía 18 años, pensé que el ser latino significaba que tenías el color de piel clara, que todo el mundo hablaba español, que teníamos un privilegio como inmigrantes. Así que no fue hasta el momento en el que me fui de ese quote-unquote Miami bubble y que llego a Nueva York y que llego a una universidad donde me dicen que mi inglés no era bueno, que me dicen que de hecho que no podía entrar en la clase con los estudiantes americanos que hablaban inglés, y en ese momento cuando me forzaron a entrar a una clase de English as a Second Language, es ahí donde empiezo a encontrar a lo que es el principio de un poco de esta jornada, ¿no?, de encontrar comunidad en los latinos. En ese momento empiezo a conocer a gente dominicana, guatemalteca, venezolanos, mexicanos y personas que eran mucho más parecidas a mí culturalmente de lo que jamás pude apreciar, yo creo que estando en esas burbujas de Miami y Madrid. ¿Y fue un despertar para ti? Totalmente, sí, totalmente, porque yo creo que es muy difícil entender lo que es la diversidad estando en estas burbujas, particularmente en un sitio como Miami, ¿no? Yo creo que Miami te da la impresión de que la latinidad es una cultura blanca,
de que la latinidad sí, o sea, que la latinidad no incluye a personas afro-latinas, personas gays, personas indígenas, y yo creo que irme de Miami me hizo despertar. Y es curioso, ¿no? Porque justamente yo he tenido esta conversación con muchas personas en Miami, personas que fueron a la escuela conmigo, y todas siempre tenemos la misma reacción, ¿no? Que en el momento en el que nos fuimos de esa burbuja, un poco que nos pudimos exponer a una América que nos dio otro entendimiento de la latinidad. Pregunta 2. Tú has estado viajando por todo el país por varios años, hablando con votantes latinos. ¿Qué es lo que debemos saber sobre este electorado según tu percepción? Y quizás la pregunta es, ¿existe el voto latino cuando consideramos lo diversa que es o que se ha convertido en nuestra comunidad? Esa es la pregunta, María Elena. Yo creo que tenemos que entender que no sabemos mucho. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo creo que durante muchos años hemos tenido un entendimiento de lo que es la comunidad latina muy distinto a lo que es la comunidad latina ahora. Yo creo que durante 30, 40 años, yo pienso en la generación tuya y de mi padre, ¿no? Se podía hablar de una comunidad latina en la que lo que nos unía era esa historia de inmigrante, ¿no? Lo que nos unía era esa primera generación que llegó a Estados Unidos con un propósito, con el mismo propósito de encontrar mejores oportunidades. Y yo creo que era una solidaridad y una historia que estaba muy cercana a esa historia de lo que es ser inmigrante en Estados Unidos. Y ahora estamos enfrentándonos a una comunidad latina muy distinta, mucho más americana, mucho más asimilada, una comunidad latina en la que la mayoría hemos nacido en Estados Unidos, somos jóvenes, hablamos más inglés que español. Entonces creo que precisamente esa pregunta que estás haciendo es una pregunta que yo creo que no podemos contestar muy bien, y eso está bien, ¿no? O sea, estamos enfrentándonos a una elección donde posiblemente vamos a ver dos historias muy distintas de lo que significa ser latino, ¿no? Por una parte vamos a ver, creo y predico, una comunidad latina que está viendo algo en el trumpismo, algo atractivo ven ellos en el trumpismo, y a la vez otra comunidad latina más joven que siguen estando muy cerca a esas raíces inmigrantes. Yo creo que son dos versiones muy distintas. ¿Y qué diferencias ves tú entre los votantes hispanos de mi generación y la tuya? Bueno, a ver, lo primero que veo en la generación joven es interesante, porque creo que particularmente entre los jóvenes latinos, creo que ahora mismo el Partido Demócrata piensa que estamos viendo a unos jóvenes latinos que son más independientes, o incluso algunos que están viendo algo atractivo en el trumpismo, pero creo que lo que estamos viendo, de hecho, es algo muy distinto, y eso es una generación joven latina que no le tiene miedo a demandar más al Partido Demócrata, ¿no? Que no le tiene miedo a pedirle más derechos, más recursos, a hacer preguntas más fuertes y a pedir más del partido. Yo creo que esa es la gran diferencia, que tal vez como jóvenes tenemos más libertad y más privilegios de hacer lo que tal vez ustedes no pudieron hacer, ¿no? Yo creo que cuando pienso en muchas de las primeras, segundas generaciones latinas, yo creo que el sueño americano siempre se dijo que uno tenía que asimilarse, que hablar en inglés, y un poco que conformarse, ¿no?, a lo que el poder americano significaba. Y ahora estamos viendo un segmento de jóvenes que está haciendo lo opuesto, ¿no?, que está un poco cambiando ese status quo, y creo que eso es algo bueno. Es curioso que lo digas así, porque me acuerdo cuando yo empecé en mi carrera en los 80s, la gente decía, no trabajes en español, vete a trabajar en inglés. Yo nací en los Estados Unidos, crecí bilingüe y bicultural, porque el español se va a morir y los latinos se van a asimilar. Y yo decía, no, eso no va a pasar, a lo mejor se van a asimilar, pero siempre va a mantener. Asimilación no significa perder tu identidad, perder tu idioma y perder ese orgullo en tu herencia cultural. A ver, incluso si pensamos en el noticiero Univisión, o sea, lo que es hoy a lo que era hace 20 años, incluso 10 años, es muy distinto. O sea, la audiencia que ustedes tenían hace 20 años era enorme, ¿no? Cientos de miles de personas, millones de personas cada semana les veían, y eso les daba mucho orgullo. Y yo creo que ahora mismo estamos hablando de un noticiero Univisión donde ya esos millones de audiencia ya no existen, ¿no? Ahora sabemos, porque es lo que nos están diciendo los números, que ahora la mayoría de los latinos, cuando consumen información y cuando consumen las noticias,
lo primero que hacen es no ver la tele, no ver Univisión, sino que van a sus teléfonos, van a social media y así es como consumen sus noticias. Así que ya estamos hablando de una comunidad que se ha transformado completamente. Y yo creo que en eso también tiene que ver mucho, claro, la asimilación. Pero yo creo que esto es una de las cosas más importantes que va a revelar estas elecciones, ¿no? No van a revelar, yo creo, lo que ven los latinos en Trump, sino que creo que van a revelar cómo se ven los latinos a sí mismos en Estados Unidos. Es decir, yo creo que el trumpismo está haciendo algo muy interesante y eso es convencer a un número de latinos de que ellos son parte de ese Estados Unidos. Y la pregunta es, como tú dices, la pregunta va a ser si realmente el latino pertenece a ese mundo de Trump o no. Por décadas tu padre y yo hemos dicho de que nadie puede llegar a la Casa Blanca sin el voto de los latinos. ¿Nos equivocamos o acertamos? Acertasteis completamente. Yo creo que ahora lo estamos viendo. Siempre, todas las elecciones yo creo que se dice lo mismo, ¿no? Nunca va a haber una elección más importante que esta. El voto latino es el más importante. Eso se dice siempre, pero creo que ahora literalmente estamos viendo esto. Nos hemos transformado en el segundo voto más grande de este país. Y ahora estamos viendo algo que yo creo que no se veía hace mucho, y eso es un partido republicano que ha entendido que sin una porción del voto latino no pueden ganar. Entonces, por eso estamos viendo a un partido republicano que está peleando y está luchando por ese voto latino. Yo creo que eso es algo muy distinto, ¿no? Y también creo que hemos visto en estas elecciones algo que no se veía en el 2020. Típicamente, como tú sabes mejor que nadie, típicamente los 3 o 4 meses antes de las elecciones es cuando se empezaban a ver a las campañas ir puerta por puerta o hablar a la comunidad latina. Estas elecciones hemos visto que tanto la campaña de Biden y de Kamala y la campaña de Donald Trump empezaron esta campaña por los latinos más de un año antes de las elecciones. Claro. Y eso yo creo que indica, ¿no?, la importancia de este voto. Claro, se sentían ignorados por los demócratas, ¿no? Que, como se dice, taken for granted, como que les estaban tomando su voto por un hecho. Y esa es una de las cosas que le resentían al partido. Pregunta 3. Queda claro en las encuestas que para los latinos el tema más importante en esas elecciones es la economía, la inflación, el costo de vida, como el resto del electorado. Quizás el cambio más grande que yo veo en las encuestas es cómo los hispanos han cambiado su postura sobre el tema migratorio. Aunque la inmigración nunca fue en realidad el principal tema para los votantes hispanos, sí era importante y era lo que impulsaba su voto. Históricamente apoyaban al Partido Demócrata que abogaba por una reforma migratoria. Claro que la reforma nunca se materializó. ¿Podríamos decir que los hispanos le están pasando la cuenta a los demócratas por el tema migratorio, Paola? Yo creo que sí, yo creo que eso es de lo más interesante que están pasando en estas elecciones. Yo creo que eso es algo que Donald Trump ha entendido muy bien. O sea, parte de la estrategia de ahora de Donald Trump es crear el mismo ambiente que pudo crear en el 2016 a través de esas palabras, build the wall. Y ahora la gran diferencia es que ellos entendieron que ese mismo mensaje, build the wall, que ahora se ha transformado en send them back, ese mensaje han entendido ellos muy bien, que también puede funcionar entre los latinos, y esa es la gran diferencia, y por eso lo siguen repitiendo, lo repiten incluso cuando están enfrente de comunidades latinas, lo repiten en la frontera, lo repiten en Arizona, en Nevada, y es precisamente porque han visto un cambio enorme. Ahora, la pregunta es ¿por qué?, ¿no? ¿Por qué funciona también ese lenguaje antimigrante con los latinos? Yo creo que por alguna manera podemos decir que la asimilación, ¿no?, esta idea de que muchos latinos ahora se sienten mucho más americanos hoy de lo que se sentían tal vez hace 20, 30 años, yo creo que eso puede ser una respuesta. Pero creo que también estamos viendo otra realidad, y eso es que hay muchos latinos, que también es lo que yo he entendido a través de estos viajes en el país, hay muchos latinos que tienen miedo a siempre ser considerados extranjeros en su propio país, ¿no? A siempre ser discriminados. Y esa asociación que tienen algunos entre los latinos y los inmigrantes les da miedo y quieren crear un poco una distancia entre ellos y lo que es ser inmigrante o el otro. Entonces yo por eso he conocido a muchas personas un poco como que quieren justificar que pertenecen en este país. Y parte de eso yo creo que es lo que hace que el trumpismo sea muy atractivo para algunos latinos, ¿no? Que la gente en el mundo de Trump entienda que ellos también son patriotas como ellos, ¿no? Que ellos no son como los otros, como esos inmigrantes.
Claro, se puede entender que muchos hispanos apoyen la construcción de un muro fronterizo o leyes más estrictas en lo que se refiere a la frontera, pero que apoyen a deportaciones masivas de indocumentados, eso se me hace sorprendente. A fin y al cabo, a lo mejor muchas de esas personas tienen algún tío, tía, primo, algún pariente que sea indocumentado. Sabemos que hay por lo menos que 22 millones de personas en este país que viven en una casa mixta, ¿no? Donde por lo menos un miembro de esa familia o de esa casa es indocumentado. Exacto, pero yo creo que la diferencia también ahora es que que hemos normalizado un poco este lenguaje de Trump, ¿no? Que llevamos 8 años hablando de deportaciones masivas, hablando de estos planes. Yo creo que a la gente se le ha olvidado pensar en lo que significa eso, ¿no? O sea, ¿qué significa que la policía vuelva a tocar en las puertas en un estado como Arizona y vuelva a separar a las familias, ¿no? ¿Qué significa que un ser querido sea deportado? Entonces yo creo que eso es un poco el problema de ahora, ¿no? Que se nos ha olvidado visualizar lo que esas deportaciones masivas significan. Y yo creo que si uno entiende lo que significa volver a ese tipo de Estados Unidos, que es lo mismo que volver a el tipo de Arizona del sheriff Gerard Payo, ¿no? Del año 2010, si uno empieza a visualizar esa realidad, yo creo que el impacto sería muy distinto, ¿no? Que tal vez habría un rechazo más grande a volver a ese tipo de Estados Unidos. Pero también somos víctimas de la retórica, incluso antes de las acciones, porque cuando el expresidente está constantemente diciendo que estos latinos son criminales, sus seguidores, ¿cómo pueden distinguir entre una persona que es indocumentada y otra que no? O sea, ¿cómo luce un indocumentado? Y esto ha llevado a muchos actos de odio, de repudio, en contra de inclusive ciudadanos norteamericanos que son de ascendencia latina. Así es que las palabras tienen consecuencias y lo hemos estado viendo. Sí, hay muchos estudios, María Elena, que indican justamente lo que estás diciendo. Hay un estudio de la Universidad de Cambridge que indica que a medida de que la inmigración mexicana aumenta en algunos condados en este país, la actitud de las personas blancas mejora con sus vecinos afroamericanos y empeora con sus vecinos latinos. Es decir, que este sentimiento antimigrante a veces puede ser tan poderoso y tan efectivo que incluso puede aumentar más allá de lo que es el sentimiento antinegro de este país. O sea que efectivamente los estudios indican que ese sentimiento antimigrante es muy, muy, muy poderoso. Y también hay muchos estudios que indican que en los últimos 8 años los crímenes de odio en contra de los latinos ha estado aumentando en los últimos 8 años y específicamente aumenta cuando los medios cubren la frontera, cuando hablan de la invasión, cuando hablan de las caravanas, cuando hablan de los inmigrantes criminales. Y son en esos momentos donde el resto de Estados Unidos mira a los latinos y los mira de una manera que los criminaliza. Así que efectivamente tienes toda la razón. O sea, nadie está a salvo de lo que es esa retórica antimigrante. Como lo que ocurrió en El Paso, Texas, ¿no? Con ese joven blanco que fue a matar a personas en el Walmart porque decía que era una invasión terrible. Sí, terrible. No dijo una invasión de inmigrantes, dijo a Hispanic invasion. Pregunta 4. En tu libro más reciente, Desertores, Defectors, que me encantó, lo leí y me encantó, hablas del tribalismo, tradicionalismo y lo que defines como trauma político. Explícame cada uno de esos conceptos. Bueno, a ver, yo creo que cuando uno ve estos aumentos que ha hecho Donald Trump con los latinos, yo creo que lo simple es verlo como un efecto del trumpismo, ¿no? Pero creo que lo que he descubierto a través de este libro y de otros reportajes es que tal vez lo que explica esos aumentos de Donald Trump son las cosas que nos cuesta mucho más hablarlas, ¿no? Y eso es el tribalismo, el tradicionalismo y el trauma. ¿A qué me refiero? El tribalismo para mí se refiere a un poco cómo la historia del colonialismo en Latinoamérica ha afectado cómo nosotros hablamos del racismo y de la raza, ¿no? Cuando hablo del tradicionalismo, igual, es pensar en el peso que el colonialismo ha tenido en cuanto a cómo vemos nuestros valores morales. Y luego el trauma trata sobre esta relación tan complicada que tenemos los latinos con personas autoritarias, ¿no? Tenemos una historia muy complicada con estos caudillos latinoamericanos del siglo XX. Entonces, por eso es un libro que trata sobre temas raciales, sobre el racismo, la homofobia, la transfobia, sobre estos traumas, ¿no? Sobre temas que son más difíciles de hablarlos en ambientes políticos. Dame unos ejemplos de lo que tú hayas visto y las historias que hayas escuchado
de las personas que entrevistaste para este libro. Tengo entendido que algunos de ellos incluso eran demócratas y cambiaron de bando. ¿Por qué? ¿Por qué algunos votantes latinos se están radicalizando? Bueno, también la idea es la idea es explicar y que la gente entienda que ese paso al extremismo o ese paso al trumpismo, y yo soy alguien que creo que hay una gran diferencia entre lo que es ser republicano y ser trumpista. Yo creo que el trumpismo ya está acercándose de una manera muy alarmante al extremismo, pero un poco lo que intento explicar en el libro es que ese paso al trumpismo es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, son temas que tienen que ver con incluso cómo hablamos de la raza. Te doy un ejemplo. Ahora mismo les estoy hablando desde Nueva York, pasé mucho tiempo en el Bronx donde estaba hablando con personas afrolatinas, afrodominicanas, que quieren votar y van a votar por Donald Trump precisamente por la manera en la cual él criminaliza a los afroamericanos, porque Donald Trump les hace sentir seguros, les hace sentir bien y, como dije, más que nada seguros ante esta imagen de criminales, de que tiene mucha gente de las personas afroamericanas, ¿no? Y de los inmigrantes. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué ve una afrolatina, qué ve una afrodominicana en Donald Trump? Y esa respuesta tiene mucho menos que ver con la política y mucho más que ver con cómo el colonialismo nos ha afectado la manera en la cual nosotros nos identificamos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una persona afrodominicana trumpista, precisamente una de las personas con las que hablé, cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a María Elena, ¿cómo te identificas tú? ¿No? How do you identify? How do you see yourself? ¿Cuál es tu raza? Hay algunas personas que me dijeron incluso, yo soy blanca oscura, o que no querían... No negra, blanca oscura. Oh, ya, sí. O que no querían identificarse como personas negras. Y yo creo que ese rechazo, ¿no?, a lo que es ser una persona negra en Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que aprendimos del colonialismo en Latinoamérica, ¿no? Un poco este sistema de jerarquías, donde el ser blanco es lo más superior, el ser indígena es menos y obviamente el ser descendiente de esclavos es lo más inferior. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es que todo eso son cosas que cargamos a Estados Unidos, ¿no? Todo eso son historias, estereotipos, identidades que no se borran cuando llegamos a Estados Unidos. Y por eso creo que precisamente en un sitio como el Bronx, donde Donald Trump siente mucha confianza en ir ahí, estamos viendo ese tipo de narrativas raciales, ¿no?, que impactan cómo estas personas afrodominicanas ven al trumpismo. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, en la frontera, ¿no? He estado en la frontera donde he hablado con varios mexicanos, americanos, que incluso cuando yo les pregunto ¿y cómo te identificas tú?, a veces la respuesta es, bueno, yo soy español, yo me identifico con la raza blanca. Y ahí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Este yo contra ellos, this us versus them, tiene mucho que ver cómo racialmente nos han enseñado a vernos siempre pensando que lo que es ser blanco, ¿no?, y ser español es lo más superior. Entonces yo creo que eso afecta mucho en cuanto a lo que está haciendo el trumpismo. El famoso malinchismo de México. Exacto. Pregunta 5. Estamos hablando de unos días antes de las elecciones y hay una explosión de desinformación, de noticias falsas. Por ejemplo, hay un informe reciente muy interesante de Digital Democracy Institute of the Americas. Mira algunas de las noticias falsas que creen los latinos. Te menciono un par. Que los demócratas están alentando a los inmigrantes indocumentados a votar o que Trump ganó las elecciones del 2020. Esas narrativas siguen circulando y fueron creídas por el 41% y 34% de los latinos que estuvieron expuestos a ellas. Otra, afirmaciones falsas como que las vacunas contra el COVID-19 pueden causar miocarditis, infertilidad, han sido ampliamente difundidas y más del 40% de los latinos han reportado haber estado expuestos a estas falsedades. ¿Por qué cunde tanto la desinformación entre nuestra comunidad? Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero es, vuelvo a ti, o sea, acuérdate que antes la comunidad latina cuando quería informarse, ¿qué hacían? A las 6:30 ponían el noticiero y se informaban con personas como Mariana Salinas y Jorge Ramos. Ahora, esa actividad ya ha cambiado, como dije antes. Ahora los latinos pasamos mucho más tiempo en las redes sociales que otros grupos. Entonces eso nos está exponiendo a mucha desinformación. Y también lo que sabemos es que estas plataformas, ya sea Facebook, WhatsApp,
TikTok, si ya sabemos que la desinformación en inglés es un problema, es mucho peor en español, ¿no? No monitorean estas plataformas de la misma manera en español a lo que lo hacen en inglés. Entonces, eso yo creo que son dos elementos muy, muy importantes. ¿Cuáles son las fuentes principales de desinformación? O sea, sabemos que la gente las accesa a través de redes sociales, como tú mencionaste, Facebook, WhatsApp, inclusive X. Hoy en día hay más desinformación que nada. Y YouTube también. Pero ¿cuál es la fuente de esta desinformación? ¿Quién está diseminando estas narrativas falsas? Bueno, esto yo no sé si yo puedo contestar esa pregunta, pero sí sabemos que, por ejemplo, ahora mismo se sabe, porque ya lo han reportado, que los republicanos están poniendo mucho dinero, por ejemplo, en informativos falsos de la comunidad transgénero, ¿no? Para que muchos de la comunidad latina piensen que las personas trans están indoctrinando a sus hijos. Sabemos que hay muchos millones de dólares que los republicanos están poniendo en ese tipo de información, pero creo que también hay un elemento mucho más importante, yo creo que más complicado, y eso es esta idea de que como latinos, ¿a quién confiamos, ¿no? O sea, creo que culturalmente tenemos muchos enlaces a Latinoamérica. Culturalmente, y te voy a dar un ejemplo. Durante COVID, yo pasé mucho tiempo en California y me acuerdo muy bien de una conversación que tuve con una mujer que se llamaba Rosario. Rosario no quería vacunarse, Rosario no sabía ni siquiera quién era el doctor Fauci, pero Rosario sí le prestaba mucha atención a su pastor en Latinoamérica y a sus familiares en Latinoamérica. Y era precisamente este pastor que le decía a ella que nunca debería vacunarse, que nunca debería de ponerse las vacunas. Entonces son ejemplos como Rosario, que yo creo que estamos viendo a través del país, ¿no? Personas que confían más, ¿no? en estas voces en Latinoamérica, o en estos canales de YouTube en Latinoamérica, porque culturalmente así es como reciben la información. Así que por eso creo que es algo muy, muy complicado. Bueno, Paola, yo sé que no es tu papel instarle a los votantes que ejerzan su derecho al voto, pero pues, ¿qué le dirías a quienes no han decidido si van a votar o no, o quienes simplemente no les interesa participar en esas elecciones? A ver, yo creo que estas elecciones son distintas porque realmente estamos enfrentándonos a la posibilidad de que la democracia, como la conocemos, desaparezca. Independientemente de si uno es republicano o demócrata, sabemos que hay un partido que está amenazando con cambiar fundamentalmente a lo que es este país. Entonces yo creo que como latinos siempre hemos soñado, ¿no? De tener poder, siempre hemos soñado de vivir en un momento, en un país donde nuestra voz realmente importe, y estamos en ese momento es ahora, ¿no? Ahora mismo somos la segunda comunidad con más poder político, hemos normalizado lo que es nuestro poder, la gente nos está escuchando y la gente por fin entiende que no se puede ganar la Casa Blanca sin nosotros, así que utilicen esa voz, ¿no? Muchísimas gracias, muy bien dicho, Paola. Yo siempre he dicho a lo largo del tiempo, cuando llega la época de elecciones, si usted tiene derecho al voto y no ejerce ese derecho, no tiene la autoridad moral para quejarse. Así es que, si se va a quejar, vote. Y si no va a votar, pues no se puede quejar. Y no hay que permitir que otros decidan por nosotros. Paola, te quiero agradecer muchísimo el haber tomado este tiempo para conversar conmigo. Yo sé que estás súper ocupada cubriendo las elecciones, promoviendo tu libro, pero ha sido realmente un placer para mí poder conversar contigo. Y te lo he dicho 1000 veces, se lo he dicho a tu mamá y a tu papá, que te admiro muchísimo. Así es que tenerte en este primer episodio de 5 Preguntas ha sido increíble para mí. Bueno, y para mí poder ser entrevistada por ti, o sea, who would have ever thought about it? So thank you. Muchas gracias. Se nos ocurrió. Gracias, Pauli. Suerte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto apenas comienza, así que no se pierdan los próximos episodios donde seguiremos explorando los temas que nos tocan de cerca. Hasta la próxima. Soy María Elena Salinas y esto fue 5 Preguntas. Hasta pronto. No te pierdas 5 Preguntas en YouTube y todas las plataformas donde escuchas tus podcasts. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, editor de guión David Alandete,
Coordinador de producción, Nicolás Sosa. Ingeniero de audio, Martín Cruz. Supervisor de producción y editor de video, Mariano Payela. Y la productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la ejecutiva de estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.